Señores, gracias por estar en esta tercera entrega, que sería la versión número 2 de este podcast Sala de Jurados referente al Código Penal, la seguridad ciudadana y la paz social. Esta es la tercera entrega del podcast Sala de Jurados con un servidor, amigo y aliado de todos ustedes, Eddie Skinner, donde estaremos hablando a través de esta plataforma de Dígitos Media sobre asuntos relacionados a la justicia, al Estado de Derecho, a gobierno, a Estado, ¿por qué no? De política también, de buen derecho y de ese ideal de justicia que persigue lo que es la paz social e influye en la seguridad ciudadana. Y evidentemente este podcast Sala de Jurado siempre es producido con mucha cautela para dar a conocer los casos más emblemáticos también que acontecen en la República Dominicana. Y es este ideal de justicia que en Sala de Jurados nosotros iniciamos esta tercera entrega con una frase recogida en las meditaciones de Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio, donde él citaba: es preciso ver y obrar en todo de tal manera que lo que se deba hacer se haga bien. Y evidentemente él refiere también que, un ejemplo emblemático, la araña se enorgullece de haber cazado una mosca. Bueno, es así, señores. La araña se enorgullece de haber cazado una mosca. ¿Y qué tiene que ver esto con justicia? Tiene que ver con el ideal de que cada quien persigue su interés personal, pero la justicia se inclina, o la balanza de la diosa Temis que ustedes ven ahí detrás, se inclina hacia lo que es conforme al Estado de Derecho, al principio de igualdad. Eso es la justicia. Y en esta entrega estaremos hablando nueva vez sobre el Código Penal, la seguridad ciudadana y la paz social. Recuerden que hemos dicho que en una anterior entrega de que adormece o está en un sueño eterno el Código Penal de la República Dominicana, o la modificación que cursa en el Congreso ya hace más de 20 años. Y hemos dicho que la seguridad ciudadana y la paz social requiere aprobar un Código Penal moderno para combatir la criminalidad, porque hemos hablado aquí anteriormente de paz social, de seguridad ciudadana y de combatir la criminalidad organizada a través de los instrumentos. Pero si en República Dominicana aún sigue vigente un Código Penal que es, oiga bien, el Código Penal vigente de la República Dominicana es el de 1884, y que peor aún constituye una versión en español del Código Penal francés de 1832. Con una pieza de 1832 de la versión en español es que estamos combatiendo la criminalidad organizada. Qué terrible. A pesar de que en Francia esto se ha ido modernizando con el transcurrir del tiempo para adecuar su norma. Y yo creo que la seguridad ciudadana, como es parte de mi propuesta, debe de promover reformas para la prevención, control y lucha contra la criminalidad y la violencia también. Porque la paz de nuestra gente implica propuestas de leyes o modificaciones importantes e impostergables como el Código Penal. Porque la paz social y la seguridad ciudadana requiere que tengamos un Código Penal moderno para combatir la criminalidad. Eso es sin duda. Nosotros estuvimos hablando anteriormente y prometimos ampliarlo en una segunda entrega en una segunda versión de este podcast, dentro de la impostergable reforma del Código Penal, sobre los hechos punibles de sicariato, crimen organizado, corrupción y los hechos de autoría mediata, entre otros tipos penales, del cual adolece en un vacío legal la legislación penal actual. Y hablábamos de autoría mediata como ejemplos o como la teoría jurídica que establece cuando una persona se sirve de otro como instrumento para perpetrar un hecho que está penalizado o para realizar un delito.
lo que incluye en la criminalidad organizada. Y habíamos dicho cómo muchas veces es utilizada la figura del coautor o cómplice en aquellos casos de personas que han perpetrado hechos muy significativos y crímenes muy atroces, sirviéndose de terceros o facilitando instrumentos para la realización de un delito como el sicariato, criminalidad organizada. Y ante ese vacío legal, evidentemente que el ideal de justicia que se persigue aquí en esta posca de sala de jurado, muchas veces la jurisprudencia o los tribunales penales lo castigan como cómplices cuando son autores mediatos. De eso hablábamos en la primera entrega sobre el análisis del Código Penal Dominicano y los casos de inexpresividad legal e incluso de impunidad que se daba ante la ausencia de esa autoridad mediata y dominio funcional del hecho, que referíamos que al no estar descrita la autoría mediata, mucho menos los aspectos básicos del dominio del hecho en el Código Penal Dominicano, que está vigente hasta el día de hoy, que es la versión en español del 1832, la versión en español del Código francés, y evidentemente ese Código de 1844 es el instrumento que utilizamos ahora. Esto constituye una deficiencia para que los jueces, al aplicar la figura de la autoridad mediata en los casos de criminalidad organizada, sicariato, corrupción y otros tipos penales, se imposibilita concretar sanciones o crímenes y delitos que actualmente se cometen bajo estas figuras que he citado, como sicariato, vuelvo y repito, corrupción administrativa, organizaciones criminales que operan bajo el ámbito de una ilegalidad extrema. Entonces, yo prometí darle a ustedes casos concretos que se han convertido, si se quiere, en una impunidad al inobservar estos principios que están en la norma ante la ausencia de la autoría mediata. A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico actual, y esa es la razón, no dispone de la autoría como una descripción de un modo amplio para los hechos punibles, y el concepto restrictivo de eso, lo que llamamos la autoridad material, existe a veces la imposibilidad de otorgar responsabilidad penal a hechos graves a aquellos que participan de manera directa o como autores intelectuales, como erróneamente le llama la doctrina penal en la República Dominicana, a aquellos casos que no se le otorga responsabilidad penal como autores principales, sino como cómplices. En ciertos casos donde la participación de una persona en un ilícito penal es tan fundamental que la respuesta punitiva frente a esa acción muchas veces no concuerda con la sanción imponible para los cómplices. Lo cierto es que la criminalidad tiene un paso adelante respecto a nuestra legislación y el poder punitivo del Estado, manifestándose así en la necesidad que ha tenido, o en la que ha incurrido más bien la jurisprudencia, de sentar precedentes y criterios en torno a estos tipos penales de participación. Fundamentalmente, el comportamiento de nuestra jurisprudencia ha sido tendente a otorgar, vuelvo y lo repito otra vez, a otorgar calidad de coautor a las personas que toman una participación muy activa en la ejecución o realización de crímenes y delitos, aunque dicha participación no haya sido la realización del hecho con sus propias manos o de propia mano de quien la ejecutó materialmente, y acogen así la teoría del dominio funcional del hecho, donde una persona se convierte en autor por haber aportado una acción muy esencial sin la cual él mismo no se llevará a cabo. ¿Me doy a entender? ¿Qué quiere decir? Estoy hablando de la persona detrás del telón, por ponerlo más fácil. El que la jurisprudencia o la doctrina penal de la República Dominicana le llama autor intelectual. Que al final, cuando se juzga, esta persona
quién es que configura toda el accionar y aporta todos los elementos para la comisión de un crimen o un delito muy grave. Sin embargo, en la jurisprudencia dominicana, en las sentencias que dan los tribunales dominicanos, por la misma ausencia de la modificación del Código Penal de la República Dominicana, que no incluye la figura del autor mediato, se limitan a condenarlo en aquellos casos que ha sido posible como cómplices, cuando realmente son autores principales. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tal es el caso del proceso penal seguido a los inculpados por haber dado muerte, por haber matado, asesinado al periodista Orlando Martínez. ¿Recuerdan ustedes al periodista Orlando Martínez? Ese hecho sangriento que lesionó la vida del connotado periodista Orlando Martínez. Resulta que esto devino en una condena por coautoría para el implicado José Joaquín Pou Castro, conforme a la sentencia número 3 de fecha 19 de diciembre, tengo el dato aquí, 19 de diciembre del 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia en las cámaras reunidas por haber sido la persona que citamos. Esto dice la sentencia. Fíjense cómo en el asesinato de Orlando Martínez, Pou Castro es condenado como coautor. Entonces, ¿qué dice esta sentencia? El día de la ocurrencia de los hechos, estoy hablando del caso Orlando Martínez, y los demás procesados, el día de la ocurrencia de los hechos, y los demás procesados se congregaron, traduzco a usted, se reunieron y luego participaron todos de forma conjunta, dieron seguimiento a la víctima, a Orlando Martínez, le chocaron el vehículo por detrás, le realizaron unos disparos. Lo único que no ejecutó Pou Castro, dice la sentencia, abandonando a la víctima y emprendiendo la huida, combinándose, oigan estas palabras claves, combinándose para no relatar entre todos ellos lo sucedido. Fíjense que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la que he citado, utiliza verbos como combinándose, realizaron, dieron seguimiento, del verbo dar, participaron, se congregaron. Todos estos verbos, reténgalo ahí, para yo explicarle cómo esto se ha convertido en una ligera impunidad, porque Pou Castro fue parte de los ideólogos o autor mediato de ese hecho punible. Ahí está la condena de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, recurren a la figura del coautor por la inexistencia de la figura de la autoría mediata y el dominio funcional del hecho en la legislación penal actual. Para contextualizar, es preciso establecer que la Corte de Apelación correspondiente en este caso había otorgado la calidad de cómplice. Oiga bien, recuerda los verbos que le dije anteriormente, que están en la sentencia. Se congregaron, participaron, dieron, del verbo dar, dieron seguimiento, se pusieron de acuerdo, materializaron, ¿no? Pero ustedes saben que la Corte que conoció este caso le había otorgado la calidad de cómplice al indicado sujeto, a Pou Castro, por no ser quien disparó a la víctima, por no ser quien disparó a Orlando Martínez. No obstante, fíjense que en localidad de cómplice pasa algo. Resulta que si usted es condenado como cómplice, le corresponde no la pena principal, sino la anterior, una pena más mínima que la anterior. Y si ustedes juzgan los verbos que he dicho, evidentemente que fue un participante importante en la ejecución.
Sin embargo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia dictada el 1 de septiembre de 2010, esto es muy reciente, otorgó concretamente a esta participación la calidad de coautoría, fijando el siguiente criterio: que es cierto que cuando una infracción ha sido cometida por varias personas, estas no necesariamente están en la misma situación en cuanto a su participación se refiere. Estoy citando esta sentencia, toda vez que pueden ser inducidas a una respuesta motivada por un impulso individual que se efectúa en un mismo momento, tal vez no importando que su acción influya sobre otros, aun cuando esta no ha sido concretada con nadie. Que también es cierto, dice la sentencia del 2010, que cuando entre los mismos individuos exista un acuerdo, una acción común, un esfuerzo conjunto, concretado, una meta, una misma intención para realizar el ilícito penal, el crimen, añado yo, el crimen propuesto, su accionar, más que la figura de complicidad, óigase bien, más que la figura de la complicidad, concretiza la figura de coautor. ¿Pueden entender? Fíjense cómo los casos de inexpresividad legal o la ausencia de la autoría mediata y el dominio funcional del hecho en nuestra legislación penal vigente, porque aún duerme el sueño eterno la propuesta de modificación del Código Penal en el Congreso de la República, ya por espacio de más de 20 años, esa ausencia ha devenido en que los tribunales penales de la República Dominicana han tenido que calificar como cómplices o coautores a aquellas personas que han aportado elementos suficientes para la comisión de un hecho punible y sin cuyo aporte no se hubiera dado. Lo he citado con un ejemplo concreto y emblemático, como el asesinato del periodista Orlando Martínez y el bajadero, como decimos en el argot popular, el bajadero que tuvo que buscar la Suprema Corte de Justicia para teóricamente adecuar la participación esencial que él tuvo en ese asesinato conjuntamente con otros participantes en la calidad de autor. Pero lo que en teoría del delito, en la teoría jurídica ampliada y moderna de hoy, él influye en lo que es la figura del autor mediato. Miren, he citado, por ejemplo, fíjense en el caso Orlando Martínez, cómo los casos de inexpresividad legal, en el caso de Orlando Martínez, que ustedes pudieron ver ahí en pantalla, ese connotado periodista, se convirtió en cierto modo en un emblemático caso de inexpresividad legal o impunidad relativa por no enmarcarse conforme a la teoría moderna del delito, la autoría mediata en el autor o ideólogo principal de ese crimen de Orlando Martínez. Otro caso muy interesante y un precedente bastante importante, le voy a buscar otro caso para que nos veamos en el espejo de esta situación. Un precedente, por ejemplo, bastante importante sobre un sentido más amplio de lo que es la complicidad, se observa, por ejemplo, en la sentencia emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la Corte de Apelación de Santiago de los Caballeros. Un cafecito en sala de jurado de la plataforma de Dígitos Media. En ocasión, estoy hablando de un recurso de apelación que incoó contra una sentencia penal condenatoria que emitió el primer tribunal colegiado de primera instancia del Departamento Judicial de Santiago. Y hablo del proceso seguido contra los ciudadanos renombrados Enger Manuel Carela Castro, Adriano Rafael Román, Fausto Ariz Pérez Díaz y Damaso Nova Peralta. Ellos resultaron condenados por violación a las disposiciones de los artículos 2,
295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la señora Miguelina Llaverías. Ese caso emblemático, ustedes se recuerdan, basados en indicios donde dicha corte establece lo siguiente. Fuera de toda duda razonable, dice la sentencia, haciendo uso de todos los medios de pruebas analizados directos, refiere la Corte, e indirectos o referenciales, de las circunstancias que rodearon el caso conforme fueron fijados y de los resultados del mismo, que resulta lógico y coherente concluir que en el caso de la especie, los imputados, ya lo cité precedentemente, estábamos hablando de Dámaso Nova Peralta, Fausto Ariz Pérez Díaz, Ángel Manuel Carela Castro, bajo la autoría intelectual, fíjense cómo utiliza incorrectamente lo que la doctrina penal llama autoría intelectual, bajo la autoría intelectual del imputado Adriano Rafael Román, aunaron voluntades con el fin de atentar contra la vida de la señora Miguelina Llaverías, teniendo como resultado el hecho punible que culminó con el impacto del proyectil 380 en la cabeza de la víctima. Fíjense, ellos refiere esta sentencia que en ese caso hubo la comprobación y existió la premeditación y acechanza, como se analiza en otra parte de esta decisión, y la Corte concluyó que se trata de una tentativa de asesinato y que no existiendo, y oiga lo que dice, y no existiendo en nuestro, como dice la Corte, como no existe en nuestro ordenamiento jurídico, léase, como no existe un código penal que lo establezca, porque el que está vigente es de 1884, la versión en español del Código Penal francés de 1832. Como no existe, esto lo estableció la Corte, en nuestro ordenamiento jurídico, la figura del autor intelectual, diría yo ahí, autor mediato o coimputado, a Adriano Rafael Román le corresponde la categoría de cómplice. Yo no sé si ustedes pueden entender esto que le dice. La Corte refiere que como no existe la figura de autor intelectual, que yo he dicho que erróneamente se le llama la doctrina penal, la figura del autor mediato y el dominio funcional del hecho, a ese señor que puso todos los elementos y coordinó, solo le correspondía la categoría como cómplice del hecho, atribuido a los acusados que Dámaso Nova Peralta. Y en cuanto a los demás coimputados, la complicidad se deduce de que facilitaron y prepararon los medios que condujeron a la acción. Nosotros que hablamos de justicia en este podcast, ¿no es esto una justicia parcial o relax? Porque fíjense como una persona que aporta todos los elementos en un crimen, en un delito, por no existirlo, dice la Corte, la figura del autor mediato, aunque ellos refieren autor intelectual, la Corte o el tribunal tuvo que condenarlo como cómplice, y eso lleva una pena menor en caso de autor mediato o autor principal. En este caso, que es el de muchos más, pero a diferencia de aquellos, se logra una sentencia condenatoria porque en este proceso, en el que existían indicios varios, serios y suficientes para realizar una vinculación entre el autor material y los demás, determinados como cómplices, entre comillas, cómplices, se puede advertir que el mismo tribunal observa que existe una autoría intelectual, de hecho, que no puede ser reconocida como tal en el derecho, se está refiriendo al Código Penal, en virtud de la carencia de una base legal que lo sustente, pero que a criterio de ese tribunal se encontraba probada. O sea, el tribunal tenía las manos atadas a tal nivel de que tuvo que aplicar la figura de la complicidad, en este caso, y como en el caso Orlando Martínez también, referente a Paul Castro,
ya que el sustento de la sentencia condenatoria respecto a ese imputado o a esos imputados se basa en este tipo de participación atribuida. Esto que definitivamente da una alerta en torno a la necesidad de que se acojan un sentido amplio de autoría en nuestro ordenamiento jurídico en la propuesta de reforma del Código Penal Dominicano que cursa en el Congreso de la República. Yo me he encontrado o no hemos encontrado colegas en el ejercicio con otras manifestaciones jurisprudenciales más osadas, donde se ha determinado responsabilidad penal bajo la participación como autor mediato. Vamos a poner un ejemplo. El caso de la ciudadana María Magdalena Marrizán. ¿Recuerdan el caso del asesinato Loara Tavares Rosario en San Francisco de Macorís? Este es el caso que se siguió en contra de María Magdalena Marrizán y su hijo. Y en esta sentencia, cito que es la número 123 del 2010, del 11 de noviembre de 2010, ustedes la pueden buscar, que fue dictada por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, estoy hablando de San Francisco de Macorís. Dice esa sentencia textualmente que he anotado aquí y tengo aquí en mi tablet. O sea, aquí el tribunal ha considerado, sí, estoy citando la sentencia, ha considerado que la intervención que tuvo la señora Marrizán fue muy influyente. Oigan bien. Fue muy influyente, activa y determinante. Esto fue para asesinar a Loara, a esa jovencita en San Francisco de Macorís. Fue muy influyente la participación de Marrizán, activa y determinante, que no puede recibir otra clasificación diferente a la de autoría mediata, que está consignada en la mejor doctrina y no prohibida en nuestras leyes atestivas o código penal. Y sigue diciendo la sentencia que de no concebirse la autoría mediata, de igual forma no podría considerarse la autoría material, como ha sido implicado e interpretado hasta la fecha. No obstante, que el artículo 295 del Código Penal no establecerlo, que no lo establece de ningún modo. Esto así porque de la combinación del artículo 295 del Código Penal, en armonía con la doctrina, la participación de María Magdalena Marrizán, es que el tribunal ha percibido, ese tribunal percibió y ponderó que su accionar, el accionar de esa imputada, ha sido la causal principal para la consumación del hecho ilícito de haber dado muerte o asesinar a la jovencita Loara de San Francisco de Macorís, y que ocurre de esta forma por no tener el valor de ejecutarlo, pero se auxilió de sus medios para lograr sus objetivos fulminantes y groseros, califica la sentencia, como fue darle muerte a quien días o meses antes le llamaba tía, por esa relación existente entre ambas, entre la imputada y la occisa. De esos hechos del caso de Loara, por ejemplo, y que ocurrió en San Francisco de Macorís, se fijan en que esa sentencia indicada se observa una participación probada de esa imputada, de Marrizán, quien, por ejemplo, pagó suma de dinero a quien iba a ejecutar el hecho, lo planificó y el tribunal lo tomó como un control de la acción. Y respecto a esta decisión, la Corte Penal de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, para que nos entendamos mejor, después varía y admite la decisión acogiendo la figura de la complicidad para María Magdalena Marrizán, considerándola, en vez de condenarla a 30 años, a la pena inferior,
de 20 años de prisión por ser la pena inmediatamente inferior del autor material. Ven ustedes por qué le estoy hablando de autoría mediata y dominio funcional del hecho y de esa inexistencia o inexpresividad legal que existe en la norma penal, en el Código Penal Dominicano vigente, que se convierte en casos de impunidad parcial, en este caso, muchas veces. Fíjense cómo Marrisan solo fue condenada a la pena inferior de un hecho tan atroz de 20 años porque solo existía, el tribunal solo podía agarrarse del elemento de la complicidad, a pesar de ella haber aportado. Si pudiera agarrar a la diosa Temis ahí, le demostrara cómo fue que el tribunal agarró y entró el elemento de la complicidad como un recurso para que la corte la condenara por una pena inferior a un hecho tan grave, no obstante haber aportado todos los elementos sin los cuales no se hubiera realizado ese crimen. Y aquí nos contrarrestamos en contra del principio y la violación al principio de legalidad, que esboza un criterio respecto a la autoría que niega la existencia de autoría mediata en este caso, basado en la no existencia de la vinculación entre quien ejecutó materialmente, ¿verdad? Materialmente el hecho y la imputada, que aún habiendo orquestado, los verbos son muy importantes. Quien aún habiendo orquestado y pagado sumas de dinero para él mismo, no tuvo a visión de estos el dominio del hecho. Oiga lo que dice el tribunal. Esto para mí resulta una ligereza en el análisis de ese caso concreto, como en el de Orlando Martínez y otros que están por ahí que por la extensión del tiempo no voy a tocar. Ya que si bien se escapa un poco de los casos más recurridos de autoría mediata, que es quien usa aparatos de poder organizado, la utilización, por ejemplo, de un adolescente inimputable, por dominio de la voluntad de algunos de sus manifestaciones para ejecutar un hecho. Es preciso identificar estos casos como si se tratara de una identificación de requisitos, sino analizar las bases y requisitos de la autoría mediata y el dominio funcional del hecho, para poder evaluar la participación de estos hechos desde la óptica real y no dejar de lado. En principio la dádiva fue ofertada a un menor de edad, por ejemplo, o se auxilió de otras personas para que lo ejecuten el hecho, etcétera. Yo creo que la ejecución de estos ilícitos penales demuestran, y la solución jurídica que dieron los tribunales penales en esta materia, que la ausencia de la autoría mediata y el dominio funcional del hecho se convierte en una inexpresividad legal que muchas veces genera una impunidad parcial. En otro sentido, se puede notar que es muy frecuente ver en la jurisprudencia dominicana nacional la utilización del concepto de autor intelectual, lo he dicho, lo cual no se encuentra tipificado en la norma legal como tal, sino que la jurisprudencia utiliza esa denominación por aplicación doctrinal, ya que al final recibe el tratamiento de cómplice. Estas personas recibieron el tratamiento de cómplice y una pena inferior por esa ausencia, por ese vacío, como el caso de Orlando Martínez, del periodista Orlando Martínez, el caso que perpetró Marrisan en contra de Loara, y la solución jurídica que se buscó para el imputado Pau Castro en el caso Orlando Martínez, que es un tipo penal que se encuentran contemplado en la ley, pero ante la ausencia de la autoría mediata, fíjense usted lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en el caso citado de Orlando Martínez, del periodista del asesinato Orlando Martínez, y el imputado Pau Castro, y en el caso de Loara en San Francisco de Macorís, sobre la imputada Marrisan. Yo creo que al analizar estos casos y otros más, se evidencia la necesidad de que la política criminal se actualice, y esto implica la modificación de esta concepción restrictiva de autor que se asume en nuestra legislación penal actual,
como una respuesta a los cambios sociales de índole criminal que se ha suscitado en nuestro país. Y definitivamente la respuesta de la jurisprudencia la hace evidente, además de la necesaria capacitación para dejar de lado esa concepción restrictiva que existe de autor. Y hay que adaptar a las nuevas incorporaciones o incorporar las nuevas modalidades de participación y de autoría en la legislación penal dominicana. Mientras es posible continuar haciendo jurisprudencia en torno al dominio funcional del hecho, que asume como coautor, ¿verdad? Y buscar respuesta adecuada a casos que se quedan en lo que yo llamo de una impunidad parcial, ¿verdad? Que se conforma con esta autoría inmediata. Ven por qué he dicho al inicio de este podcast la frase contenida en las meditaciones de Marco Aurelio, que la he citado precedentemente. La araña se enorgullece de haber cazado una mosca. La araña se enorgullece de haber cazado una mosca. Y aunque evidentemente no podemos utilizar el paralelismo de mosca para estas víctimas que han sido trastocadas por la criminalidad organizada, es evidente que las arañas que aprovecharon ese vacío legal para buscar una pena inferior a la que establece si fuesen condenados en calidad de autor, tal vez se enorgullecen de ese vacío y esa inexpresividad legal que hay en nuestra legislación penal. Ha sido hasta aquí este podcast Sala de Jurados. Es la tercera entrega. Hemos hablado de justicia, hemos hablado del ideal más noble que puede tener una sociedad o una nación. Y hoy, como le prometí, hemos traído casos muy concretos para no tan solo quedarnos en el aspecto teórico, sino ver cómo esto directamente perjudica, aunque sea de manera indirecta, a ciudadanos de la República. Que la justicia siempre sea el norte de cada uno de nosotros. Llega y finaliza esta tercera entrega generando gran satisfacción por la aceptación de cada uno de ustedes. Ha sido hasta aquí su podcast Sala de Jurados, que ustedes van a poder visualizar en la plataforma de YouTube de Dígitos Media y por todo el territorio de la República Dominicana. Hasta la próxima, amigos. Me despido con la diosa Temis, la diosa de la justicia, que es el ideal que perseguimos cada uno de nosotros. Abrazos.